Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier lugar donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Como todos bien sabemos, estamos esta semana iniciando el mes de octubre, mes de las misiones, y hoy la Iglesia nos lleva a contemplar un pasaje evangélico que nos habla precisamente de las misiones. San Lucas es el único evangelista que nos relata esta misión de los 72 discípulos. Esta vez es el Señor quien designa y envía discípulos a misionar por las aldeas de Palestina. Son 72, como 72 eran las naciones paganas que no conocían a Dios. Es decir, Jesús los envía a todo el mundo. Tenemos que tener claro que la misión evangelizadora es un proyecto de Jesús, no es nuestro. Es Jesús quien llama, envía, da autoridad, instruye, sana y libera. Los apóstoles, por lo tanto, son llamados, designados, enviados, reciben autoridad y son instruidos, para luego instruir, sanar y liberar en el nombre y con el poder y la autoridad del Señor Jesús. Que la misión evangelizadora es urgente y que hay muchísimo que hacer para cristianizar el mundo. Eso ya todos lo tenemos o deberíamos de tener muy claro. Todos estamos conscientes de que hay mucho por hacer, muchísimo. Jesús necesita de nuestra ayuda. Necesita que decididamente asumamos ya nuestra vocación de cristianos católicos. No podemos conformarnos solo con venir a misa los domingos, con la celebración de la Navidad y la Semana Santa y ya. Hay que extender el reino de Dios. Esto es algo urgente y no hay tiempo que perder. Si Jesús hizo tanto en tan poquito tiempo,
¿Cuánto más deberíamos ya de haber hecho nosotros? San Lucas nos dice claramente cómo deben de ser los discípulos de Jesús, cómo deben de comportarse y cómo deben de vivir. Vamos a meditar el texto en 5 puntos esenciales. Primer punto. Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante. Esto es algo que debe quedarnos muy claro. Es Jesús quien envía. Ser discípulo de Jesús no es un asunto nuestro. Lo ha dicho el Papa Francisco. Esto no es una carrera ni es un trabajo, es una vocación. Es Él quien nos ha elegido personalmente y nos ha enviado. No es por nuestros méritos, no es porque seamos dignos, ni los más preparados, ni los mejores, ni siquiera por ser los más santos. Hemos sido mirados, elegidos, llamados y enviados por gracia y por pura misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor es quien nos ha sacado de entre el mundo, nos ha tomado y nos ha enviado a predicar el Evangelio para su gloria. Y por ello debemos de vivir más que agradecidos. Es su gracia la que nos hace dignos, nos prepara y nos capacita para seguirle y servirle a Él. Todo es por su gracia, todo es por su misericordia. Si le preguntáramos a Jesús, Señor, ¿por qué me has llamado? Ustedes saben cuál sería su respuesta. Porque te amo, por eso te he llamado. Y su envío es una orden del Señor. Una orden urgente dada no a los apóstoles, sino a los 72 discípulos, es decir, a todos los cristianos. Esa orden debe de resonar hoy en nuestros oídos y ser tan eficaz como lo fue en aquel momento en que la dio verbalmente a aquellos hombres que estaban cerca de él. Segundo punto, los envió de 2 en 2. 2 es el símbolo mínimo de la comunidad. Evangelizar, repito, no es una profesión, no es un oficio, por vocacional que éste sea. Evangelizar es una misión y una vocación, no es una profesión. Evangelizar es la razón de ser y de existir de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar y es una obra que se lleva a cabo en comunidad. Eso sí, recordemos que la llamada al seguimiento exige una respuesta personal al Señor Jesús. En el camino del discipulado, el Señor irá poniendo a nuestro lado compañeros de viaje, que más que amigos son nuestros hermanos. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque nadie tiene todo el mensaje, nadie posee todos los dones, nadie puede evangelizar solito o por sí solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso Jesús nos envía de 2 en 2. Mis talentos potencian los del otro. Los talentos del otro enriquecen los míos. Y todos juntos generamos un gran potencial evangelizador.
Como hermanos que somos, debemos de cuidarnos, alentarnos, motivarnos, darnos fuerza los unos a los otros. Los discípulos, al ir de dos en dos, se dan fortaleza y se dan ánimo. No solo se protegen de los peligros físicos, sino que también se proporcionan compañía agradable y se alientan uno al otro en circunstancias difíciles. Oran el uno por el otro, se motivan en momentos difíciles, celebran juntos las victorias, comparten ideas y elaboran proyectos a la luz del Espíritu Santo y juntos los llevan a cabo. Entre ellos no hay mayor ni menor, son iguales. No podemos pretender caminar solos. La evangelización avanza cuando lo hacemos en comunidad, en común unión. Tercer punto. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe más trabajadores a sus campos. Evangelizar es también compartir con el Padre Celestial su misión salvadora. El dueño, amo y Señor de todo esto es Dios. Nosotros solo somos sus siervos. Debemos de orar para que haya más y mejores obreros en la iglesia. Y no hablo solo de sacerdotes, religiosas y consagrados, sino también para que hayan más de esos laicos misioneros, valientes e incansables que, desde su estado de vida, le dan un sí a Jesús sin pensarlo y se juegan la vida por el Evangelio. Preguntémonos hoy, ¿qué grado de compromiso estoy dispuesto a compartir con el Padre Celestial y con Jesús, que trabajan día a día por medio del Espíritu Santo, tratando de extender el reino del amor? ¿Qué grado de compromiso tengo? ¿Qué esfuerzo realmente hago yo para colaborar con Jesús? ¿Qué tanto estoy dispuesto a invertir mi vida en la evangelización? Cuarto punto. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni dinero, ni morral, ni sandalias. A veces salimos de misión y resulta que llevamos de todo lo habido por haber, menos a Cristo. Eso no puede ni debe de ser jamás. No puede ni debe ser jamás más importante el mensajero que el mensaje. El discípulo no puede vivir obsesionado por su seguridad, por su tranquilidad, el confort que le dan las cosas materiales, ni preocupado por su propio bienestar. ¿Qué comeré? ¿Dónde voy a dormir? ¿Cómo voy a viajar? ¿Qué comodidades y privilegios voy a tener? Hay que dejar a Dios ser Dios. Lo único verdaderamente indispensable para nuestra misión es que llevemos a Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. No hay tiempo que perder, no hay tiempo para preverlo todo. Urge evangelizar esta sociedad. A veces las personas me consultan, ¿y qué hacemos con esta situación que se está dando en la educación, en la sociedad? Decisiones descristianizadas, ¿qué hacemos? Mi respuesta es esta misma: urge evangelizar. Lo hemos dicho muchísimas veces. Una sociedad que vive de espaldas a Dios se extravía, se pierde. Una sociedad sin Dios cae en el barranco de cualquier situación.
Jesús nos quiere libres de ataduras. Los discípulos auténticos viven siempre confiando en la misericordia y la generosidad del Padre bueno y en la fuerza del Evangelio. Llevemos a Jesucristo con nuestra forma de vivir, de actuar, de ser, de hablar. Enseñémosle a los niños y a los jóvenes a conocer a Cristo y a su iglesia. Quinto punto. Cuando entren en una casa digan, la paz reine en esta casa. Si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz se cumplirá. Si no, no. Los discípulos se identifican por la paz que traen consigo y ofrecen a todos. No anden de casa en casa, coman lo que les den, sanen a los enfermos. Si entran en una ciudad y no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies. En el camino misionero siempre hallaremos adversarios, siempre. Es que este es el camino de Jesús. Y si Él encontró adversarios, de seguro también nosotros los encontraremos. El mensaje de Jesús aún sigue siendo rechazado. Veámoslo en nuestra sociedad. El mensaje de Jesús es rechazado. Puede ser que a nosotros el Evangelio nos parezca lo más importante y hasta quisiéramos subirnos a las azoteas para proclamarlo al mundo entero. Pero no sucede lo mismo con todos. Hay personas para las cuales el Evangelio no significa nada, sino una molesta interferencia en sus intereses personales. Este mensaje de Jesús aún hoy encuentra oposición e indiferencia y ataques y rechazos. Sacudirse el polvo de los pies. ¿Qué significa esto? Significa que debemos de continuar adelante sin arrastrar la amargura del desprecio padecido. Es dejar atrás y para siempre todo lo que hemos recibido y que no proviene de Dios. Es avanzar dejando en las manos de Dios el juicio de quienes desprecian su mensaje, puesto que a nosotros no nos corresponde juzgar ni condenar. Jesús sabía de antemano que donde quiera que fuera anunciado y recibido su evangelio, allí caería derrotado el reino de Satanás. Por eso la urgencia y el llamado a predicar las buenas noticias de Jesús para vencer al mal. Los 72 se fueron y regresaron muy felices. ¿Y nosotros qué haremos? El llamado de Jesús es personal. Tu respuesta también lo es. Demos gracias al Señor porque nos ha mirado, nos ha llamado, nos ha elegido y hoy nuevamente nos envía. No a hacer polémicas y a pelear con nadie, sino a anunciar su reino, su evangelio. Oremos en este jueves eucarístico para que Él nos conceda un corazón misionero, libre de ataduras y plenamente identificado con los más necesitados, para llevar a cabo la misión salvadora que nos ha sido encomendada, para gloria y honra de Cristo Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.